Bueno, la política, en este caso la campaña electoral, también a algunos les da un bin de impunidad, ¿no? Le dan ahí, no de indemnidad, sino de impunidad. Y Zurro es un hábil bravucón declarante. De que las redes sociales permiten hoy, en realidad las redes sociales son un vehículo, ¿no? Esto permite también la transparencia y a él. ¿Viste a Zurro? ¿Tu amigo Zurro? El patotero. ¿Lo viste? No, un patoba importante. Me sorprendió. Bueno, así maneja el pueblo, el patotero este. Como un sheriff. Así opera la hegemonía mediática. Primero una negligencia de los dueños de la clínica que cambia de forma y le pasa la pelota al municipio, diciendo que la culpa es del intendente. Perkins, un conocido pehuajense, que ya demostró su odio hacia el peronismo, con permanentes ataques al gobierno local, acompaña a una empleada, aprovechando su preocupación y miedo a perder su trabajo, mientras un medio local relacionado también con la oposición, graba un video en vivo. Interceptan a Zurro mientras Perkins le dice, las puertas del municipio están cerradas. Cerrada este bicho. ¿Quién sos vos? Ciudadano. ¿Quién sos vos? Ciudadano. ¿Quién sos vos? Luego los medios nacionales, Todo Noticias y La Nación Más, difundieron el video, distorsionando los dichos de Zurro. Cuando el intendente dice que Cumba ponga la platita, refiriéndose al abandono que presenta la clínica en contra de las ganancias que percibió la familia Cumba, aparece la calumnia acusándolo de pedir coimas para Yoma. No, si yo no te hice nada. No, yo vengo a acompañarla. ¿En qué clínica trabajas? Yo soy ciudadano, soy usuario de la clínica. No trabajé en ninguna clínica. Si no me trae. No, vienen caminando atrás mío, hay gente. Yoma, sí, como no. Ya hablé con Yoma, Tienen que yo soy hacerse la que cargo nombró con Yoma. Yoma. Dale. Por favor, te lo pido. Yo tengo un hijo estudiando. Se le da de baja por irregularidades y lo que tiene que hacer ese prestador es, obviamente, corregir estas cosas que estaban mal y presentar nuevamente toda la documentación en la cual después se hace una nueva auditoría y se puede volver a prestar servicios para el Yoma, ¿sí? No es que se les da un tiempo, tengamos en cuenta que no estamos hablando de cuestiones sencillas, estamos hablando de una cuestión de salud que en el mientras tanto uno no puede seguir trabajando, ¿sí? y con estas irregularidades, porque ese es el sistema, ¿sí? Con respecto a las irregularidades, las mayores irregularidades que se encontraron y que, bueno, como les decía anteriormente, fueron las que llevaron a tomar esta decisión, son, en primer lugar, la guardia en realidad no es un showroom, es un consultorio de guardia, debería ser un showroom que tiene otras características. En ese consultorio de guardia no hay un desfibrilador, ¿sí? Para que la gente entienda, el desfibrilador se utiliza cuando alguien tiene un paro cardiorrespiratorio para formar parte de la reanimación. El desfibrilador que tiene la clínica estaba en la terapia, en el tercer piso. Tengamos en cuenta una cosa, yo más allá del cargo que ocupo en este momento, que es un cargo totalmente transitorio, yo soy médico, o sea que relativamente conozco un poco de lo que tiene que ver con esto, e incluso soy médico del CEF en Carlos Tejedor, e implementé unos cursos sobre RCP, incluido el uso del desfibrilador. Estadísticamente, y esto lo pueden buscar en cualquier lado, por cada minuto que una persona no es atendida correctamente, tanto con RCP como con el desfibrilador, por cada minuto que pase esta persona no es atendida, pierde un 10% de posibilidades de sobrevivir, ¿sí? Por cada minuto. Por lo tanto, tengamos en cuenta, en este caso, el tiempo que puede llevar subir a una persona hacia un tercer piso para ir en búsqueda de ese desfibrilador, amén del tiempo que llevó que esa persona pudiera acudir, en este caso, a la clínica, porque lamentablemente la gente no tiene estas situaciones en la puerta de las clínicas, de los sanatorios y los hospitales. Por lo tanto, esto es un hecho de suma importancia. Medicación vencida, ¿sí? En este caso, para nombrar dos ejemplos, hay una medicación que se llama streptokinasa,
que también se utiliza en pacientes que tienen infartos agudos de miocardio, y que tienen que utilizarse lo antes posible. Esta medicación estaba vencida, tenía fecha de vencimiento, como les dije anteriormente, bueno, no lo nombré, pero esta auditoría fue realizada el 10 de mayo. Está la documentación de que esta medicación estaba guardada para ser utilizada y tenía fecha de medicación del mes de octubre del año 22. En el sector de terapia también hay un antibiótico que es conocido por todos, que es la ampicilina, que también estaba vencida del mes de julio del año 2022. Como tercer punto, todos sabemos que los respiradores automáticos, que bueno, lamentablemente estuvieron en boga y en boca de todos durante la pandemia, y que hacen que una persona que no tenga la capacidad de poder respirar por sus medios tenga que ser asistida por una máquina, por este respirador, y como ustedes han visto, a ese respirador está conectado a través de tubuladuras, ¿sí? Son pequeños cañitos, como para que la gente entienda. Estas tubuladuras son descartables, ¿sí? O sea, se utilizan cuando un paciente en determinado tiempo tiene una vida útil y se descartan. Había de este tipo de tubuladuras esterilizadas, ¿sí? Para una nueva utilización, cosa que obviamente no corresponde. Con respecto al oxígeno, si bien la clínica es cierto, es real que tiene oxígeno central, y este oxígeno central es producido por la clínica, por una planta generadora de oxígeno, y eso está perfecto, y ojalá todas las instituciones tuvieran esto. Como todo elemento esencial, como lo es la electricidad en este caso, el oxígeno tiene que tener un reaseguro por si esto falla, ¿sí? Lo que se llama un backup de oxígeno, ¿sí? ¿Cómo se hace en estos casos y cómo corresponde que esté este backup? Este backup tiene que ser a través de tubos de oxígeno, ¿sí? Que tienen que estar conectados, ¿sí? A esa misma red, por si en algún momento falla, esta máquina se descompone o no puede funcionar, para que automáticamente estos tubos de oxígeno puedan pasar a reemplazar. Los tubos de oxígeno estaban en la clínica, no tenían manómetros, ¿sí? El manómetro es quien controla y quien mide la presión con la cual sale el oxígeno, y también la presión la cual tiene, para saber si se está agotando o no se está agotando. E incluso estaban tapados, ¿sí? En vez de tener la tapa que tienen, como ustedes pueden haber visto por ahí en los tubos de gas, que no es lo mismo, pero bueno, estaban encintados con una cinta transparente. Y después, con respecto a lo que se habló con respecto a las heladeras, sabemos perfectamente que la medicación requiere una conservación que generalmente depende de las heladeras, ¿sí? Y el frío el cual necesita la medicación no es cualquier frío, tiene que tener un frío X determinado, que generalmente en la mayoría de la medicación, salvo algunas vacunas, como pasó en la pandemia, no es una temperatura de congelación, ¿sí? Que generalmente es entre 2 y 10 grados. Por lo tanto, se utilizan en todos lados sensores para medir esa temperatura, que en este caso no había. Puedo dar fe de esto. Yo estuve a cargo de la posta de vacunación de Carlos Tejedor, y teníamos tanto el freezer como las heladeras, todas con sensores. Incluso teníamos una aplicación que es el Alertor, ¿sí? El cual nos indicaba cuando la temperatura bajaba o subía por encima de los rangos establecidos, me sonaba en el celular una alarma. No es necesario que suceda esto, pero bueno, como mínimo tienen que tener un sensor. Y un hecho incluso por ahí más grave que esto, que bueno, uno puede decir, bueno, está bien, voy, lo compro ya y lo puedo tener mañana, pero también había en una de las heladeras, que es la heladera de farmacia, había bebidas y había comida, ¿sí? En forma conjunta con medicación. Incluso hay una medicación que se ve en la foto, que es el Propofol, que es una medicación anestésica. Obviamente, después, si era sidra, si era cerveza, es lo mismo. Incluso el problema no es que sea una bebida alcohólica, el problema es que haya alimentos y bebidas compartiendo el lugar en la heladera con medicación.
Por otro lado, en otra heladera, ¿sí? Que es en la heladera donde estaban las vacunas, había, que las heladeras donde están las vacunas, tiene que haber solamente vacunas, también por lo que les decía, por la cadena de frío, por la temperatura que tienen que tener. También había lo que llamamos un urocultivo, ¿sí? Un urocultivo es una muestra de orina que se cultiva y que tiene que estar en heladeras específicas y donde solamente hay urocultivos o algún otro digamos, elemento a ser analizado por el laboratorio y no en una heladera conjunta con las vacunas, porque si bien obviamente se supone que tienen todas las medidas de seguridad, estamos hablando de una muestra que se está analizando para ver si está contaminada o no está contaminada con alguna bacteria. Así